¿eh? Ahí está. Ahora sí. Decíamos entonces, todas las cosas por ser creadas son buenas. El amor de Dios infunde esa bondad, es la causa de esa bondad. Y el ser verdaderas y buenas le da un orden en la naturaleza. Decíamos que una primera definición de orden es que cada cosa esté en su lugar. Es la definición que usamos comúnmente. Una pieza está ordenada cuando cada cosa está en su lugar. Pero hay también una definición dinámica. Si esta definición primera es estática, hay una definición dinámica de orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una cosa está en su lugar? Quiere decir que cumple la función para la cual existe. ¿Sí? Si entro a mi pieza y la almohada está en el piso, está desordenado, ¿sí? Porque la función de la almohada es servir para apoyar mi cabeza en un lugar un poco más alto, un lugar limpio, etc. Entonces, el lugar de cada cosa es la función. Orden es la disposición de las cosas para cumplir el fin para el cual están. Eso significa orden, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, la esencia de las cosas se revela también como una fuerza dinámica. Estamos acostumbrados a usar la palabra esencia en su sentido lógico. La esencia de una cosa es lo expresado por su definición. Y la definición expresa algo estable, permanente, que no cambia. La definición de perro es siempre la misma, la de ciprés es siempre la misma, ¿sí? Pero la esencia física es una fuerza dinámica. El ciprés crece desde los impulsos, desde la fuerza interior que viene de la semilla. La semilla entonces contiene toda la esencia, pero la contiene de una manera potencial, que quiere decir como fuerza que impulsa a la planta hacia su propio crecimiento. Y el crecimiento del ciprés no es exactamente el mismo que el del nogal o que el del plátano, ¿sí? Cada esencia tiene su propio camino de crecimiento, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, viendo la esencia como esa estructura lógica estable, pero que a la vez es una fuerza interior, una energía interior que apunta a la propia realización, desde ese punto de vista es que los padres de la Iglesia acuñaron un término, hoy poco utilizado, pero muy elocuente en ese sentido, que es el término eidopoiesis. El doctor Comar siempre insistía en eidopoiesis, y nos decía que hay dos tipos de cambios. Cuando uno habla de cambio, uno piensa enseguida en el paso a otra cosa distinta. El cambio es que una cosa que es blanca pase a ser negra. Sí, ese es un tipo de cambio. Pero hay otro tipo de cambio que es el desarrollo perfectivo de la propia esencia. La planta que tengo en mi jardín, ¿cambia o es siempre la misma? Y las dos cosas. Es siempre la misma planta que es, pero todos los días cambia. Porque si una planta no está creciendo, quiere decir que ya está muerta, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo perfectivo es justamente ese cambio que consiste en el despliegue de la esencia, ¿sí? En la eidopoiesis. Poiesis es una palabra un poco audaz para este contexto, pero los padres la usan, los padres de la Iglesia, ¿sí? Poiesis sería producción, pero producir es conducir hacia adelante, producir, es decir, hacer avanzar, hacer progresar. Cada cosa creada tiene dentro suyo una fuerza que la impulsa hacia adelante, que la empuja a realizarse, a ir desarrollando sus potencialidades, a ir actualizándolas. En eso consiste el orden natural, en que cada cosa se vaya desarrollando y vaya apuntando hacia su propia plenitud, hacia su propia perfección. En el mundo de los seres inferiores, ese desarrollo está determinado por la naturaleza.
Ahora, si pasamos al hombre, la realidad es distinta. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, el hombre puede conducir su conducta con su libertad. Ahora bien, esta libertad consiste en que el hombre no tenga una esencia, no tenga un orden natural. No, si el hombre es también criatura, entonces tiene él también una esencia, tiene una estructura de su ser y una energía interior que impulsa hacia su realización. Solo que él, con su libre albedrío, puede conducir esta realización, puede autodeterminar su conducta y puede hacerlo escuchando y obedeciendo su naturaleza o no escuchándola. El hecho de que exista un orden natural, no solo en las piedras, en las plantas y en los animales, sino también en la vida humana, eso hace a lo que el Concilio Vaticano II llama la legítima autonomía de las realidades terrenas. ¿Se acuerdan en el primer encuentro? Yo les dejé un pasaje de Gaudium et Spes, número 36, que después leímos y comentamos en el encuentro siguiente. ¿Sí? El mundo terrenal tiene sus propias leyes. Las cosas de la naturaleza, las plantas, los animales, tienen sus propias leyes. ¿Sí? De modo que el hombre puede y debe descubrirlas, estudiarlas, etcétera, con los métodos propios de cada una de las ciencias. Y la vida humana también tiene sus propias leyes, su propio orden, que el hombre puede y debe descubrir. ¿Sí? Y este orden tiene una cierta autonomía, una legítima autonomía, que todo hombre, más allá de la fe, puede conocer y realizar. ¿Sí? Ahora, si esa legítima autonomía, en cambio, es entendida como que las cosas de este mundo se desarrollan sin ninguna dependencia de Dios, entonces estamos en el error. ¿Sí? Autonomía de las realidades terrenas no significa independencia respecto del Creador, porque justamente el orden natural consiste en la bondad y verdad que tienen las cosas por el mismo hecho de ser creadas. El hecho de que el hombre sea libre no niega el orden natural, sino que abre la conducta humana al campo de la moral o ética, ¿no es cierto? Las conductas humanas son moralmente calificables. Y podríamos decir ya de entrada, entonces, cuando una conducta humana, un acto humano es moralmente bueno, cuando responde al orden natural, es decir, cuando conduce al hombre hacia su propia perfección, lo hace progresar, avanzar en el camino de su realización, de su plenitud, de su felicidad en última instancia, ¿no es cierto? En cambio, cuando un acto humano es moralmente malo, cuando lo aleja de su fin, cuando lo desvía del orden natural, ¿sí? Por eso es muy importante entender que la libertad en la criatura, en el hombre y también en el ángel, se podría decir, la libertad no consiste en poder elegir el fin último que a uno lo puede realizar, que a uno le puede dar la felicidad. Si somos criaturas, si estamos hechos por Dios, entonces nuestro fin está determinado por creación. La libertad no consiste en elegir el fin, sino en aceptarlo o no. Y en todo caso, elegir los medios por los cuales me encamino hacia ese fin. Fíjense que el hombre es capaz de no aceptar el fin que Dios le dio. El hombre es capaz de elegir otro fin para su vida. La riqueza, la fama, el poder, los placeres. Hay cuántos otros bienes pueden ser elegidos y muchas veces son elegidos por los humanos como fin último de su vida, como si dijéramos endiosando un bien particular.
Sí, eso es posible. Un hombre puede elegir eso como su fin, pero lo que no puede es evitar el fracaso y la frustración de no ser feliz con eso, porque a la larga ninguno de esos fines puede hacer plenamente feliz al hombre. ¿Sí? El hombre es una criatura demasiado grande para poder planificarse con la riqueza, con el poder, con la fama, con cualquiera de esos bienes que en última instancia son bienes finitos. ¿Sí? Al hombre solo lo puede planificar, solo puede saciar su ansia de felicidad el bien infinito. San Agustín insiste mucho en esa idea. Solo el bien infinito puede saciar el corazón del hombre. Lo dice ya en el primer párrafo de las Confesiones, en aquella frase tan repetida, pero no por eso menos importante y menos profunda, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón humano no se va a aquietar, es decir, no se va a quedar satisfecho con otro bien que no sea el bien infinito, que es Dios mismo. Y la razón de esto es que Dios nos hizo así. Dios nos hizo para Él, nos ordenó a Él. Y si cierto pensamiento contemporáneo, cierta filosofía de nuestra época sufre ante el hecho de tener determinado el propio fin y lo siente como un límite a la libertad, el que tiene plena conciencia de la creación y entiende lo que esto significa, al revés, lo vive como un gran don, le vive como un gran regalo de Dios el tenerlo a él mismo como fin. Los textos de San Agustín son abundantes. Por ejemplo, ¿no? En el número 2 dice, para la criatura racional e intelectual no hay bien posible que la haga feliz más que Dios. Y el texto siguiente, que es el del Tratado sobre la naturaleza del bien, dice así, entre las cosas hechas por Dios, la naturaleza racional es un bien tan grande que no hay ningún bien que pueda hacerla plenamente feliz, salvo Dios. La naturaleza racional, es decir, el hombre y en todo caso el ángel, ¿no? Es algo tan perfecto, tan grande, tan noble, que solo Dios puede saciarla. ¿Ven? No es una limitación, sino es el regalo mayor que pueda tener el hombre, estar ordenado hacia Dios. Frente a esto, frente a la convicción de que somos criaturas y a la aceptación humilde y serena de esa realidad y gozosa de esa realidad, ¿sí? Hoy en día, siglo XX para acá, asistimos al desarrollo de muchas filosofías, ¿sí?, que se niegan a aceptarlo. Una de ellas, de formulación muy simple, pero no menos profunda, es la filosofía de Sartre, el existencialista francés Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Es conocida su postura, pero para mí es un modelo tan claro de la contracara de San Agustín en este punto, que no puedo evitar tomarlo a él como punto de referencia. ¿Sí? Para Sartre no existe una naturaleza humana porque no hay un Dios para concebirla. ¿Sí? En su obra El existencialismo es un humanismo, ¿no?, que es una conferencia en realidad que él dio hacia los años 50. Él se propone desarrollar un ateísmo coherente. ¿Sí? Entonces, si Dios no existe, no hay una naturaleza humana, no hay una esencia en el hombre. Y para él, existencialismo quiere decir eso. ¿Sí? La existencia precede a la esencia. El hombre es pura libertad y no tiene otra esencia que la que él mismo se hace, que la que él mismo se construye. Sí, puede decirse que al final de su vida, cada hombre tiene una esencia, pero esa esencia es el fruto de sus decisiones, el fruto de su libertad. La libertad, la existencia humana para Sartre es libertad, es pura libertad. Entonces, consiste en decidir la propia esencia hasta el fin.
¿sí? No hay nada dado, no hay una estructura dada en el hombre es pura libertad. Pero de ahí también saca coherentemente sus consecuencias. Entonces, si no hay una esencia humana, no puede haber valores objetivos. Es decir, no puede haber normas morales válidas para todos los hombres. Hay valores objetivos y por lo tanto normas morales cuando hay una naturaleza dada, cuando esa naturaleza tiene determinadas exigencias propias, ¿sí? Pero si mi naturaleza es lo que yo decido, entonces valor para mí, valioso para mí, es lo que yo decido, ¿sí? No hay valores objetivos dados, ¿sí? Ese es el planteo de Sartre. Y es muy aleccionador, me parece a mí, porque nos muestra por contraposición cuál debe ser una postura creacionista. Si somos criaturas, tenemos una naturaleza dada. Y si tenemos una naturaleza dada, esa naturaleza tiene sus propias exigencias para realizarse, ¿sí? Y esas exigencias para realizarse son las normas morales. La moral no es otra cosa que eso, el conjunto de necesidades de nuestra naturaleza. El pensamiento posmoderno, fin del siglo XX y lo que va del siglo XXI, sigue en esta línea, o en una línea muy parecida, ¿sí? Con una exaltación de la libertad, con una pretensión de libertad absoluta para el hombre, una libertad sin límites. Quizás en ciertos autores de la filosofía posmoderna hay una suerte de radicalización todavía mayor, que consiste en entender la libertad como indeterminación permanente, como si dijéramos desde el solo aspecto negativo, casi como diciendo que no ejerzo mi libertad para no quedar condicionado por mi misma decisión. En Sartre todavía la libertad consistía en decidir. Decidir siempre es cortar y por lo tanto renunciar a algo, ¿no es cierto? Toda decisión es elegir algo y por lo tanto renunciar a otras cosas, ¿sí? Hay cierta filosofía posmoderna que por no renunciar no quiere hacer ninguna opción definitiva, ninguna opción, ninguna decisión profunda. Yo explico esto a veces a mis alumnos de secundario, a los más chicos, diciéndole que es como una persona que tiene mucha plata, ¿no? Mucho dinero, pero no compra nada. No compra nada porque si compra algo gasta algo de la riqueza que tiene, ¿sí? Entonces, esa es la libertad postmoderna, es poseer todo el poder de decisión, pero no ejercerlo, ¿sí? Como con miedo a perder algo de ese poder de decisión. A medida que me voy determinando, sí, ya voy quedando más como delimitado, por decir así. Bien, entonces, ¿sí? Frente a estas filosofías, una filosofía realista y creacionista acepta que el hombre es libre, es realmente libre, pero que esta libertad no se opone a la posesión de una naturaleza y a la inscripción entonces dentro de un orden natural. Tanto no se opone que no solo el querer inicial, sino también el objetivo final de nuestra libertad está grabado en nuestra naturaleza. El querer inicial quiere decir, todas nuestras elecciones y todas nuestras decisiones suponen un querer inicial que no es propiamente elegido. Ese querer inicial es la voluntad de felicidad. Todo hombre desea la felicidad. San Agustín insiste mucho en esto. Uno, aunque quisiera, no podría no querer la felicidad, porque la felicidad es la propia plenitud, ¿sí? Entonces, el deseo de felicidad es ese primer acto de querer que, inscripto en la naturaleza humana, nos permite después buscar los medios para ser felices, o incluso postular, ¿sí?, como fin último nuestro, algún bien, ¿sí? Esto, digamos, el hecho de que el querer inicial sea un querer natural y no elegido, lo explica muy bien
Joseph Pieper. Les puse allá en los textos un extracto del libro sobre creaturidad. En realidad, en castellano, son 3 artículos que en castellano están reunidos en un pequeño volumen que se llama Creaturidad y Tradición. Creaturidad y Tradición. Y fue editado por Fades en Buenos Aires en el año 83, 1983. ¿Sí? En el primero de estos 3 artículos, Creaturidad, ¿sí?, dice así. Primero, citando a Santo Tomás: todos los actos de la voluntad se reducen como su primera raíz a aquello que el hombre quiere naturalmente. ¿Sí? Naturalmente, quiere decir acá, por naturaleza. ¿Sí? El hombre quiere por naturaleza la felicidad del fin último. Y Piper explica, también este pensamiento, que a nosotros nos parece por lo pronto difícil de pensar, representa un elemento de la concepción de la creaturidad que no puede ser dejado de lado y que le es inmediatamente constitutivo. Así como sabemos, en virtud de inconmovible experiencia, que somos capaces de opciones libres, así también es un dato de experiencia igualmente constrictivo que nuestra última realización propia la queremos con la misma naturalidad con que la piedra que cae tiende a lo profundo. Que querer ser feliz no es cosa de libre decisión. Esta complicada situación, esta especie de aparente contradicción o paradoja, ¿no?, en que el primer movimiento de una voluntad libre es un querer natural, no libre, no elegido en todo caso, esta complicada situación no se deja encerrar en una fórmula llana y de fácil manejo. Hasta la misma energía de clarificación conceptual de un Tomás de Aquino no ha podido ir más allá de la proposición: la voluntad persigue la beatitud con libertad, pero la persigue necesariamente. Beatitud, es decir, felicidad. Beatitud es felicidad, pero felicidad con mayúscula, ¿no? Para distinguir, ¿no?, felicidades pequeñas de la felicidad como plenitud última del hombre, los latinos usan el término beatitud. Y termina: ahora bien, a todas luces también el concepto de libertad cobra un nuevo rostro tan pronto como se lo piensa en conexión con el de creaturidad. ¿Sí? Esto es la libertad de una criatura, ¿sí?, cuyo fin último está ya marcado por naturaleza, es decir, por creación. ¿Sí? Pero si el querer inicial está marcado por creación, el fin último también. El fin último no es otro que el bien infinito, como ya hemos visto, y incluso en los textos de San Agustín, ¿no? No hay otro bien que pueda satisfacer plenamente al hombre sino Dios. Ahora, entonces, vuelvo a lo siguiente. Estas exigencias de la naturaleza no son otra cosa que las normas morales. La moral, ¿sí?, no es un conjunto de normas que caen de arriba, es el conjunto de impulsos o fuerzas de nuestra naturaleza para realizarse. Tanto es así que se podría decir que el principio básico de una moral realista es vivir según la naturaleza. Los estoicos tenían un axioma de este tipo, secundum naturam vivere, ¿sí?, aunque ellos lo interpretaban también a su manera. Pero si la naturaleza es la esencia del hombre, tal como ha sido pensada y querida por el Creador, entonces vivir según la naturaleza es una fórmula infalible, ¿sí?, que nuestra conducta se ajuste a la naturaleza, a tal punto que si uno entiende bien la fórmula, se podría decir que seguir las inclinaciones naturales siempre es algo bueno. Siempre es algo bueno actuar conforme a lo que nos dicta nuestra naturaleza. Por supuesto, para que esto sea así, hay que entender correctamente el concepto de naturaleza, el concepto de lo natural, ¿sí?
Natural es la esencia de las cosas tal como fue pensada y querida por el Creador. ¿Sí? Eso es la naturaleza, esa es la esencia de una cosa. Entonces, seguir la propia naturaleza lleva a las cosas a su perfección. Solo que el hombre tiene que hacerlo eso libremente, para lo cual debe escuchar su naturaleza, estar atento a cuáles son las exigencias de la naturaleza, no siempre es fácil, ¿sí? Y aceptarlas y seguirlas. Aceptación de sí mismo, ¿no? Los dos grandes axiomas del oráculo de Delfos, en Grecia antigua, ¿no? Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Sé lo que eres, es decir, realiza tu propia esencia, para lo cual tienes que conocerte a ti mismo. Desde ese punto de vista, entonces, no hay una oposición insalvable entre lo natural y lo cultural. Hoy en día se habla mucho de esa distinción y muchas veces se la entiende como oposición. Esto es natural, esto es cultural. Y es verdad que no es lo mismo. Lo cultural es lo que sale de la inteligencia humana, de su acción libre, transformando la naturaleza, incluso transformándose a sí mismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero la verdadera acción del hombre, la mejor forma de transformar la naturaleza es siguiendo sus propias líneas, su propia guía. ¿Sí? La cultura puede y debe continuar la naturaleza. Los latinos decían ars imitatur naturam. Como muchas veces pasa, ¿no? Hay que explicar cada palabra para entender bien el refrán. Ars imitatum naturam, como si dijéramos, el arte imita la naturaleza. Arte, acá significa toda acción humana inteligente. No solamente las bellas artes, ¿no es cierto? Sino las artesanías, todo el trabajo cultural del hombre. El arte sería la cultura, ¿no? Y imitatur no significa copiar simplemente, significa tomar como guía algo, tomar como modelo algo, ¿sí? Entonces, el trabajo cultural del hombre, incluso sus artesanías, su técnica, tienen que tomar como guía la naturaleza. Y cuando toman como guía la naturaleza, la pueden ir perfeccionando. Sí, porque Dios concedió al hombre la capacidad de completar su obra. No porque no lo pudiera hacer él, obviamente, ¿no? Sino porque quería asociar al ser humano a su acción creadora. ¿Sí? Crea en sentido propio, pero como que completa, y va transformando la naturaleza al servicio de la vida humana. Cuando esta acción sigue el modelo de la naturaleza, entonces perfecciona. Cuando va contra la naturaleza, lo voy a poner con un ejemplo muy, muy simple, ¿sí? Que es el de la medicina. ¿Sí? ¿En qué consiste la medicina? La medicina es el arte de cuidar la salud y recuperarla cuando se ha perdido. Ahora, para eso, ¿qué hace la medicina? Estudia el organismo humano, estudia qué efectos producen tales y cuales componentes o elementos en el organismo humano, ¿sí? Y esos componentes naturales los usa para conservar la salud o para recuperarla. Y cuando no los encuentra en la naturaleza, o cuando no los encuentra suficientemente concentrados o puros en la naturaleza, busca desde la acción humana, ¿sí? Hacer los medicamentos necesarios para que produzcan ese mismo efecto. Pero la medicina no hace otra cosa que, si es bien llevada, ¿sí? Imitar la naturaleza, es decir, seguir lo que ves que sucede en la naturaleza del hombre para que él logre su plena salud, ¿sí? Entonces, la cultura desarrolla y perfecciona la naturaleza. Resulta que ahora la naturaleza humana, ¿sí? Ha sido herida por el pecado. Nosotros cristianos sabemos que tenemos una naturaleza creada por Dios y por lo tanto que nuestras fuerzas naturales son buenas, pero que nuestro pecado
lo ha desordenado. El pecado del hombre desordena la naturaleza. Por eso, ya San Agustín nos pone en alerta, avisándonos, ojo, hay que entender bien qué significa naturaleza, ¿sí? En ese cuarto párrafo que les puse ahí. Una cosa entendemos por la palabra naturaleza cuando hablamos en sentido propio, es decir, cuando queremos significar la naturaleza humana en la que el hombre primeramente fue creado inculpable en su linaje. Y otra cosa distinta, cuando hablamos de esta en la que, como consecuencia del castigo del primer hombre, nacemos sujetos a la muerte, ignorantes y esclavos de la concupiscencia. ¿Sí? Es decir, el pecado original deja una huella, una herida en nuestra naturaleza. Todos nacemos con esa huella, que claramente no es una culpa en nosotros. El pecado original no es una culpa en nosotros. Sí en Adán y Eva, no en nosotros, ¿no? Pero nosotros sufrimos las consecuencias de esa herida provocada en nuestra naturaleza, que San Agustín enumera ahí, ¿no?, en 3 grandes rubros, ¿no? La muerte, la ignorancia y la esclavitud de la concupiscencia, ¿sí? Es decir, nacemos sujetos a la muerte, nacemos rodeados de las tinieblas, ¿sí?, que no nos permiten o que nos dificultan conocer la verdad, ¿sí? Y nacemos, ¿sí?, tensionados, tentados por las pasiones que deberían, por naturaleza, obedecer dócilmente al espíritu, pero que desordenadas se rebelan, ¿sí?, y producen las tentaciones, etcétera, etcétera. Hay que luchar permanentemente con eso. Queda claro que para San Agustín, ¿sí?, el producto del pecado no es la pasión, sino su desorden. La pasión en cuanto tal es un elemento natural en el hombre, necesario, y que puede y debe ser bien conducido, ¿no? El producto del pecado es el desorden de las pasiones que nos obliga a luchar permanentemente contra ellas. Hasta aquí estamos. Pasaría ahora entonces a aplicar un poco esto a las grandes discusiones éticas de nuestros días, ¿sí? Muchas de esas discusiones, en el fondo, son difíciles de cerrar porque hay una discrepancia de fondo. Y la discrepancia de fondo está en reconocer que hay un orden natural o no reconocer que hay un orden natural. En el fondo, ciudad de Dios, ciudad del hombre. Ciudad de Dios es aquella que el hombre vive y construye y desarrolla teniendo presente el orden natural, porque sabe que es criatura y sabe que el orden natural es la voluntad del Creador. Y ciudad del hombre es aquello que construimos rechazando esa dependencia, ignorándola en la práctica y creyéndonos nosotros los jueces últimos de la acción humana, los que nosotros decidimos los criterios últimos de conducta del hombre, ¿sí? La reciente discusión sobre el aborto, hace poco en la Argentina, pero que ya viene de hace tiempo, bueno, es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Es un ejemplo clarísimo que lo que está bien o está mal, ¿lo decidimos nosotros o hay una ley anterior a la decisión? Aún a la decisión unánime, si fuera así, que no es, pero aún si fuera la decisión unánime de todos los hombres, ¿es ella el criterio último del bien o hay una ley anterior a la decisión humana? ¿No es cierto? No es la mayoría la que dictamina lo que está bien y lo que está mal. En muchas cosas hay una ley natural anterior a la decisión de la mayoría. En otras cosas sí, es lógico y bueno que la mayoría decida, ¿sí? Como si dijéramos, aterrizando y concretando las exigencias de la ley natural en normas específicas. No sé, por poner un ejemplo cualquiera, es de ley natural que todos los hombres contribuyamos al bien común de la sociedad. Pero después, cada sociedad se organiza y dictamina cuáles son las formas de esa contribución. ¿Qué impuesto tiene que pagar cada uno? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cierto? Eso sí, está, digamos, supeditado a la decisión.
a la decisión de la mayoría, que en nuestros sistemas políticos se realiza a través de un congreso, de un sistema legislativo, lo que sea, ¿sí? Que debería pensar en concretar esas exigencias en función del bien común, ¿sí? Que ese es el sentido de la acción humana. Bueno, en todo caso, se entiende, ¿no? No es la decisión del hombre el criterio último. Detrás de esta discusión del aborto quería mencionar otra cosa más yo, ¿no? Detrás de la discusión sobre el aborto hay además un presupuesto del que se ha hablado poco y nada, muy silenciado en la discusión pública, y es el sentido de la sexualidad en la vida humana. Porque también, ¿sí?, ahí está otro de los nudos de la cuestión. Si la sexualidad es solamente un instrumento de placer para el hombre, que no le exige un compromiso de entrega, entonces, para poder gozar libremente de este instrumento, tengo que cuidarme de sus consecuencias, tengo que poder evitar sus consecuencias, ¿no? Sin duda, las píldoras anticonceptivas son un instrumento enorme para eso, pero cuando fallan o cuando no se usan, lo que sea, quiero tener la seguridad plena de que no voy a tener que sufrir las consecuencias. Y la mujer, entonces, quiere tener los mismos privilegios que el varón, ¿sí?, que es no tener que pensar en las consecuencias del ejercicio totalmente libre de la sexualidad, ¿sí? Eso está detrás de muchas de las discusiones sobre el aborto, ¿no? A veces se dice solapadamente, a veces no se dice, pero es así, ¿sí? Si en cambio uno entiende la sexualidad dentro del orden natural, se da cuenta que la sexualidad está en el ser humano para un fin objetivo, si quieren ustedes, para un doble fin objetivo, que es por un lado la procreación y por otro lado la realización de una entrega de amor fiel y exclusiva entre un varón y una mujer, ¿sí? Entonces, esa entrega de amor se expresa en la unión sexual y es esa misma entrega la que es fecunda, ¿sí? Pero si no se ve el orden natural o si no se quiere aceptar el orden natural, ¿sí?, yo estoy convencido de que muchos jóvenes de nuestra época ni siquiera lo ven, que desgraciadamente la cultura actual ha tapado eso y dan como supuesto esto de que la sexualidad es un mero instrumento de placer, ¿sí? Y por eso en el fondo, gran parte de ese desorden social en este terreno me causa tristeza. Me causa tristeza porque me da la sensación de que si hubieran tenido la posibilidad de ser bien formados en esto, bien avisados desde el comienzo, su vida podría haber sido otra, ¿sí? Qué importante es esa conciencia del orden natural, ¿no? Bueno, algo similar se puede decir sobre la eutanasia, por supuesto, ¿sí? Yo soy el dueño de mi vida, entonces yo termino mi vida cuando quiero. No, no soy el dueño de mi vida, ¿sí? No me di la vida a mí mismo, ¿sí? Mi vida sigue dependiendo del Creador, ¿no es cierto? Entonces, no soy quien para decidir ni siquiera sobre el fin de mi propia vida. Bueno, la polémica sobre feminismo y sobre sexo y género, etcétera, también, ¿no?, tiene detrás eso. Es verdad que hay algo en la caracterización, en la forma de vivir la caracterización y las funciones de cada uno de los sexos, que es una construcción cultural. Hay algo que es una construcción cultural, es decir, que depende del hombre, como el ser humano en la vida social ha ido marcando un lugar para el varón y un lugar para la mujer, etcétera, etcétera, y que eso puede tener factores variables. Eso sin ninguna duda. El mismo Juan Pablo II, recuerdo, ¿no?, en una de sus cartas lo recuerda. No se trata de eso. Lo que se trata es de ver, ¿sí?, que la caracterización sexual es algo natural, ¿sí?, y no es una mera construcción social. Encontré, preparando
esta charla encontré un texto de Simone de Beauvoir, nada menos, ¿no? La compañera de Jean-Paul Sartre, ¿sí? Que de alguna manera es como si aplicara el mismo principio que acabamos de ver hace un rato, ¿no? Al tema este, ¿no? Está en su obra El segundo sexo, que es del año 49, ¿eh? Está escrita en 1949, es decir, bastante antes de que se haya difundido esta ideología de género. Y dice así, ¿no? Es preciso volver a repetir una vez más que en la colectividad humana nada es natural y que, entre otras cosas, la mujer es un producto elaborado por la civilización. La intervención de otro en su destino es original. Si esa acción estuviese dirigida de otro modo, desembocaría en un resultado completamente diferente. ¿Sí? Más claro que eso, ¿no? Es decir, es un producto cultural nada más. Siempre está la oposición, ¿no? Como si fuera insalvable entre lo natural y lo cultural, ¿sí? Como si fuera una opción, ¿sí? Cuando en realidad tendría que haber una continuidad y un orden entre las dos cosas, entre lo natural y lo cultural. En esto pareciera, ¿no?, que en el fondo, si no se respeta el orden natural, si no se reconoce un orden natural, entonces la sociedad queda presa de la autoridad. La autoridad tiene como fin proteger a la sociedad, permitir la realización plena de las personas y de las comunidades, ¿sí? Pero si esta realización de las personas y las comunidades no se fundamenta en una ley natural anterior a toda autoridad, a todo ejercicio humano de la autoridad, ¿sí?, entonces la autoridad es simplemente una cuestión de poder. ¿Sí? Y nada nos defiende contra el ejercicio arbitrario del poder. ¿Sí? En los casos, vamos a un caso fácil y fuera del país para no caer en discusiones políticas actuales, ¿no? Pero si en Alemania nazi, ¿no?, se hubiera reconocido la naturaleza humana y que más allá de la propia raza, todos los hombres tenemos derechos a la vida, al respeto, etc., entonces habría un límite al poder. Para que el poder no tenga límites hay que negar el orden natural, hay que desconocer el orden natural, ¿sí? Y eso vale en todas las formas y en muchas formas actuales de democracia, ¿sí? Recuerdo un texto de Juan Pablo II en Centésimos Años, ¿no? Una democracia sin valores degenera muy rápidamente y muy fácilmente en autoritarismo, ¿sí? Porque no hay algo que limite el ejercicio del poder. Y entonces la política se reduce a hacer una lucha por el poder, nada más que eso, ¿eh? A ver quién llega al poder. Bueno, punto. Pero quiero terminar la exposición de hoy volviendo al tema del sentido realista y cristiano de la moral. ¿Cuál es entonces el sentido realista y cristiano de la moral? Siguiendo esto, la moral no puede ser reducida a un conjunto de normas o leyes que vienen de arriba, que se me imponen por autoridad. Aunque esa autoridad fuera la autoridad divina, que tendría el derecho de imponernos la ley que quiera, ¿no es cierto? Pero la moral cristiana, los padres de la iglesia, los grandes doctores posteriores, etc., nunca fue entendida así, ¿sí?, como una imposición arbitraria de una ley, sino que siempre fue entendida como el conjunto de exigencias que brotan de la naturaleza humana para su propia realización. Las normas morales son eso, son las indicaciones que nos da nuestra naturaleza para poder realizarse plenamente. ¿Sí? No mentir, porque solo en la verdad podemos llegar a realizarnos. No robar, porque el ser humano necesita tener ciertas cosas como propiedad para poder él manejar su vida con un margen mínimo de libertad,
y su familia lo mismo, ¿no es cierto?, etcétera. Cada una de las normas morales son eso, exigencias de nuestra naturaleza para su propia realización. Lo dice muy claro Romano Guardini. No me canso de citar a Guardini, un gran agustiniense del siglo XX, ¿sí? En un libro que está en castellano con el título de Una ética para nuestro tiempo, Guardini dice que hemos reducido la moral a una doctrina de lo prohibido. Pero vamos al texto. Tenemos tiempo, sí. Tenemos unos minutos más para leer el texto, el extracto, ¿no?, del texto. Remito a la obra para los que quieran. Está en el prólogo, de Guardini a una ética de nuestro tiempo. Leo. En la obra de Platón sobre el Estado, en aquel pasaje donde Sócrates expone cómo en el bien la verdad suprema se identifica con lo divino, Glaucón, su joven oyente, responde prorrumpiendo extáticamente. Ahí hablas de la más alta belleza. Pero su filosofía, la de Platón, ha aclarado para siempre una idea. Ha mostrado que el bien se identifica con lo divino, pero que por otra parte su realización lleva al hombre al logro de su propia condición humana, al hacer surgir la virtud, que significa vida perfecta, libertad y belleza. Todo esto tiene validez para siempre, incluso para el día de hoy, dice Guardini. Y agrega, la doctrina moral se ha vuelto excesivamente doctrina de lo prohibido. Estas consideraciones quieren hacer justicia a la soberanía viva, la grandeza y belleza del bien. Con demasiada frecuencia se ve la norma ética como algo que se impone desde afuera a un hombre rebelde. Aquí el bien ha de entenderse como aquello cuya realización es lo que de veras hace al hombre ser hombre. El joven Glaucón, ante las palabras de su maestro, se sintió poseído de un éxtasis de veneración. Lindísimo el texto, lindísima todo el libro de Guardini. Pero la idea es muy sencilla, ¿no es cierto? La doctrina moral se ha vuelto excesivamente doctrina de lo prohibido. No matar, no robar, no fornicar, ¿no es cierto? Y no es que no haya que prohibir nada, dice excesivamente, sino que reducirla a lo prohibido solamente es en realidad una triple reducción, ¿sí? Una triple reducción, ¿sí? Bueno, primero, en general, porque hemos reducido la moral a pocos campos, y sobre todo al campo de lo sexual, primera reducción de la moral contemporánea. Segunda reducción, porque se reduce la moral a lo que no hay que hacer, a lo negativo. Y lo negativo, diría Guardini, solo tiene sentido en función de lo positivo, ¿sí? No es que no haya que prohibir, está bien, no matar, no mentir, no robar, está bien, pero solamente tiene sentido pleno eso si veo lo positivo que hay atrás. No matar porque la vida humana es algo demasiado grande y digno y yo no tengo derecho sobre eso, ¿sí? No robar porque es un bien para el hombre la posesión, ¿sí?, en ciertos límites y en ciertas condiciones, ¿sí? No mentir porque la verdad es algo grande y valioso. Es decir, el punto clave es mostrar el bien al cual se tiene que dirigir la conducta del hombre, ¿sí? Entonces, la formación moral tendría que consistir más en enseñar el bien. Enseñar en castellano significa mostrar, ¿no es cierto? El bien tiene fuerza atractiva de por sí. El bien es hermoso. El bien tiene su propia belleza, diría Platón, y repite Guardini, ¿no? Entonces nos atrae de por sí. Si yo sé mostrar el bien, ¿sí?, entonces atrae naturalmente al corazón humano. Más de una vez en charlas sobre formación moral, ¿no?, hablamos de inculcar valores. Y a mí me remueve el estómago cuando siento decir, a veces lo digo yo mismo también, inculcar, como si fuera meter a la fuerza, golpear con el martillo para meterlo. No. La formación moral no consiste en eso, en mostrar el bien.
mostrar el bien a un corazón que está sediento de bien, que no puede no estar sediento de bien. Por supuesto que para eso muchas veces es necesaria la severidad, ¿sí?, de una autoridad que marque el camino, que no deje desviarse. Una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? Pero la sola severidad sin mostrar la meta no es formación moral. Formación moral es mostrar el bien para que su atracción sea el motivo de la conducta. Y yo decía triple reducción. La tercera reducción consiste en reducir la moral al solo campo de las conductas, cuando en realidad, ¿sí?, la moral son las normas que nos llevan a crecer en nuestro ser, no solo en nuestro obrar, en nuestro ser. Moral es lo que nos hace buenos y mejores y cada vez más perfectos, ¿sí? La virtud es el enriquecimiento de nuestro ser, ¿sí? Es crecer como personas cada vez más, ¿sí? Un verdadero examen de conciencia no puede agotarse solamente en revisar qué cosas hice mal. Es parte de él, ¿no? No digo que no, pero no es solo qué hice mal, sino más a fondo tiene que ir, estoy creciendo hacia el bien, estoy siendo cada vez mejor. Ese sería el verdadero examen de conciencia, ¿sí? Entonces, si nosotros además sabemos que esas exigencias de nuestra naturaleza son la voluntad divina, la voluntad del Creador, plasmada en nosotros, si sabemos que ese Creador se nos ha revelado como Padre amoroso, que quiere el bien de su Hijo, ¿cierto? Entonces, la moral adquiere todo otro sentido, ¿sí? Y entonces se entiende el Salmo 118, o 119 en la numeración actual, ¿no? Que es una alabanza de la ley divina, ¿sí? La ley divina es digna de alabanza, ¿sí? Enséñame el camino de tus mandamientos. Señor, cuánto amo tu ley, pienso en ella el día entero. Yo amo tus mandamientos más que el oro refinado. Lean ese es el salmo más largo de todos, ¿no es cierto? Esa alabanza a la ley divina, pero vista desde el orden natural, es la lógica consecuencia, ¿sí? O el hombre rebelde que quiere construir la ciudad del hombre según su propio criterio, ¿sí? O el hombre que se reconoce como criatura y entonces ve la ley moral como el camino, como la señal que le marca cómo se llega a la propia plenitud, a la propia felicidad, ¿sí? Agrego una cosita más de Guardini. En el ocaso de la Edad Moderna, Guardini nos habla de lo que él llama el fraude de la modernidad iluminista, ¿sí? Ustedes saben que el iluminismo como movimiento histórico tiene aspectos aceptables o incluso positivos, ¿no? Pero el iluminismo quiso desarrollar la convivencia humana, la vida humana, ¿sí?, en base a los valores que el cristianismo había forjado, o había descubierto, habría que decir más bien, ¿no?, de responsabilidad, de trabajo, de verdad, de solidaridad, etcétera, etcétera, pero desgajados de su raíz sobrenatural, ¿sí? En el fondo el intento iluminista es ese, es construir la ciudad del hombre. Mantuvo los mismos valores, pero los desgajó de su raíz sobrenatural. Y Guardini dice, eso no podía llevar más que al fracaso. Y es lo que vemos hoy. Guardini lo vio hace ya 70, 80 años, ¿cierto? Lo predijo claramente en ese momento, hacia dónde, sin esas bases no se pueden sostener, ¿sí? Es decir, el iluminismo es un intento de cristianismo sin Cristo, sin Dios, sin revelación, ¿sí? Es un intento de sostener esos mismos valores sin su base y sin su fundamento, ¿sí? Y resulta que no es posible, ¿sí? Que no es posible. No es posible sin los dos pilares fundamentales, que son la idea de creación, y por eso
este curso se insistió tanto en esto, ¿no? La creaturidad y la redención. Yo no me dediqué especialmente a ese tema, pero es claro que es esencial, ¿no es cierto? Que desde la caída del hombre, Cristo nos señala el camino que no solamente cura el pecado y nos posibilita, nos abre la puerta hacia la restauración de la naturaleza humana, sino que además nos da la fuerza de la gracia, ¿sí? Enviando su espíritu que desde adentro nos permite construir la ciudad de Dios. ¿Bien? Me permiten terminar con el mismo texto que habíamos leído ya en el primer encuentro, en el libro 20 de la ciudad de Dios, 20:17. Se habla de bajar del cielo esta ciudad, dice San Agustín. Vi bajar del cielo a Jerusalén celestial, ¿no? Citando ese texto. Ya que la gracia por la que Dios la ha formado es del cielo. Por eso lo dice también por boca de Isaías: soy yo, el Señor, quien te está formando. Del cielo realmente ha descendido desde el comienzo de su existencia. A partir de entonces y durante el tiempo de este mundo, sus moradores van creciendo por la gracia de Dios que viene de arriba, a través del baño de la regeneración y con la eficacia del Espíritu Santo enviado de lo alto. ¿Sí? Libertad humana, sí, pero sostenida y elevada por la gracia, sin la cual es inútil su trabajo. Bien, vamos entonces ahora al diálogo, a los comentarios, preguntas. A ver, una pregunta escrita. ¿Habrá algún? Ay, no escucho. No la veo. ¿No hay algún espacio de posible diálogo con una persona o ámbito donde no haya fe? Es muy común hoy estos ámbitos. Fue el otro día una charla sobre eutanasia organizada por médicos de un hospital. Primaba casi en la totalidad de los observadores una visión de la libertad propia, era el último valor. ¿Sí? ¿Habrá algún resquicio de diálogo posible en este tipo de ámbitos? Bueno, yo creo que todo diálogo supone dos cosas, me parece a mí, ¿no? Supone, primero, buena voluntad de las dos partes, ¿sí? Es decir, de las dos partes querer encontrar la verdad, ¿sí? Entonces, para lo cual, escuchar al otro con buena intención, ¿sí? Pero segundo, un mínimo de coincidencia de fondo. Cuando no hay un mínimo de coincidencia, entonces no hay donde asentar el razonamiento posterior, ¿sí? Y justamente lo que creo que muestra esto, ¿no? Es que el orden natural es ese piso mínimo de coincidencia, ¿sí? Cuando no hay eso es muy difícil, ¿sí? Por eso, en realidad, un apostolado de la inteligencia muchas veces tiene que empezar por el testimonio de vida cristiana, por el testimonio que haga descubrir el mensaje de Cristo a los hombres y que a partir de ahí, ¿no?, los comprometa. No porque no sea accesible a la razón, ¿no? La idea de que hay un Dios, de que un Dios es creador del mundo, es el autor del universo y que hay un orden natural, todo eso es accesible a la razón, ¿sí? Pero muy difícil de hallar y sostener, y más en una cultura que todo el día nos bombardea con lo contrario de esto, ¿no? Gracias. No, nada. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Qué tal, profesor? Bueno, primero quería agradecerle por la charla, siempre un gusto escucharlo. Quería volver sobre esta idea que había mencionado de la idopoiesis, sí, y de la esencia humana, digamos. Bueno, el hombre tiene una esencia que digamos, es pensada por Dios. Si se puede pensar en términos de una esencia particular, o sea, así como hay una esencia de hombre, hay una esencia de cada uno de nosotros, digamos. O sea, con sus particularidades, no sé si se puede capaz vincular o no sé, se me ocurre capaz con la personalidad o también lo que uno construye, no sé. ¿Qué tiene para decir respecto con eso? Sí, perfectamente. La respuesta es afirmativa. La palabra esencia en filosofía se usa en contextos distintos, entonces es analógica, ¿no? La esencia lógica, la definición,
la esencia física universal, la de la especie, ¿sí? La definición de hombre, ¿sí? Y la esencia individual, sí, ciertamente. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza dada. En mi naturaleza está el hecho de que soy hombre, pero también están todas las condiciones que el Creador dispuso para mí personalmente y que de alguna manera son como la base de la vocación propia, ¿cierto? Porque son como un llamado de Dios a desarrollar estas potencialidades. De hecho, en metafísica, ¿sí? Digamos, Santo Tomás habla siempre de la composición real de toda criatura, de esencia y acto de ser. Ahí la esencia no es solo la definición universal, la de la especie, sino la esencia de cada ente, de cada criatura, ¿sí? Que tiene una esencia individual, sí, sin ninguna duda. Ojo, lo cual no excluye para nada la esencia específica, por supuesto, ¿no es cierto? Ah. Cada ser humano lleva la esencia hombre, pero realizada a su manera, por empezar como varón, como mujer, como, ¿sí? de estas características físicas, estas otras, etc. Sí, exactamente, sí. Muchas gracias. ¿Qué más? Héctor, ¿qué tal? Escucho algo muy bajo. En el chat tenés alguna pregunta de Pato Cáceres y de Dante Bocanera. Sí. No, del padre Andrés y de Dante Bocanera. Bien. ¿Me haces el favor, me las lees así, si las tenés ahí delante? El padre Andrés pone, decía San Agustín que todos pueden estar de acuerdo con que el fin del hombre es la felicidad. Pero cuando se trata de decir qué es lo que hace feliz, hay más de 500 opiniones. Esto podría traducirse como que hay una elección del fin objetivo y otra elección del fin que se llama subjetiva. Sí, efectivamente. En el hombre hay un fin objetivo que no puede ser otro sino Dios. Por su libertad, el hombre puede proponerse otro fin, ¿sí? Rechazando el fin natural que tiene, natural y sobrenatural también, ¿no es cierto? Y entonces elegir un bien de este mundo. Yo mencioné algunos hace un rato, ¿no? La riqueza, los placeres, la fama, el poder, etc. Y elegirlos subjetivamente como fines, ¿sí? Lo que San Agustín insiste en que si yo rechazo mi fin objetivo y elijo otro fin, lo reemplazo o pretendo reemplazarlo por otro fin, eso me lleva inexorablemente al fracaso. No inmediatamente, porque sí, puede ser que a lo largo de mi vida yo viva unos cuantos años, muchos años, ¿no? Haciéndome cada vez más rico, no es el caso de los filósofos en general, pero bueno, hay otros casos, ¿sí? Haciéndome más poderoso, lo que sea, ¿no? Puede ser, pero a la larga eso no me puede dar la felicidad, ¿sí? La convicción de San Agustín, que lo dice de tan distintas maneras, es que el corazón humano aspira a algo más, ¿sí? Y no puede ser llenado por un bien menor que el bien infinito, ¿no? Sí, está muy bien, fin objetivo, fin subjetivo. ¿Sí? Gracias. Dante Bocanera te pregunta, algunos dicen que es injusto sufrir por transmisión las consecuencias del pecado original por culpa de Adán y Eva, fuera de nuestras culpas personales. Bueno, fuera de nuestras culpas personales. ¿Cómo se respondería a esto? Bien. Si mi papá, no es el caso, pero digo, si mi papá tenía una gran riqueza, pero era jugador, ¿sí? Tenía muchas propiedades, pero jugando, ¿sí? En el casino, donde sea, las perdió todas, yo no las heredo. ¿Es injusto que yo no las herede? En realidad yo no había hecho ningún mérito para heredarlas, porque el mérito lo había hecho él o mi abuelo o quien sea, ¿no es cierto? Así que no sé si decir que es injusto que yo no herede algo que perdió mi padre, ¿sí? Entonces, si nuestros primeros padres perdieron esos dones que Dios le había dado, no es injusto que lo heredemos nosotros. Sería injusto considerarlo una culpa nuestra. El pecado originado, como se dice, ¿no? Es decir, el heredado por cada uno de nosotros, no es una culpa, es una pena.
Es decir, es una consecuencia de la culpa de nuestros primeros padres, ¿sí? Así que, en ese sentido, la primera consecuencia del pecado original es la pérdida de la gracia. Pero después, esta herida en la naturaleza, que también, sí, es consecuencia de ese pecado, ¿no? Por otro lado, la tesis cristiana es que gracias, entre comillas, a ese pecado, Cristo se hizo hombre y nos redimió. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el pregón de la fiesta pascual puede decir en ese espíritu: feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor, ¿no es cierto? No porque una culpa puede ser positiva en ningún sentido, pero se volvió positiva porque el mal del pecado hizo que Cristo se encarnara y viniera a salvarnos, ¿no es cierto? Feliz culpa que nos granjeó, no me acuerdo la palabra que usa, tan grande Redentor. Algo más. Veo muchos amigos, muchos conocidos, otros por ahí no conocidos, pero amigos también en la escucha de San Agustín. Héctor, ¿me oís? Escucho muy suave. José Luis. Sí, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, te quería, muchas gracias, como siempre, fenomenal. Te quería preguntar, o mejor dicho, yo te cito tres cuestiones y ver si vos me las podés ordenar. Es decir, sí. Es Kant, norma moral y vida virtuosa. Bien. Kant, dijiste la primera. Sí. Sí, bien. Kant es un ejemplo de un intento de una ética o moral objetiva y universal, pero sin orden natural, ¿sí? Entonces, una moral que no se basa en el orden natural puede terminar en lo que termina hoy en día la mayoría, ¿no? En mero consenso. Las normas morales son lo que acordamos entre los hombres, ¿sí? Kant no. Kant quiere poner un criterio objetivo de moral, pero no en la realidad del ser, sino en la razón práctica, ¿sí? Entonces, el deber es una especie de a priori, la norma moral es una especie de a priori, que brota de la razón. Pero uno se pregunta, ¿de cuál razón? ¿De la mía? ¿De la tuya? ¿De la de él? No, de la razón universal. La razón práctica universal de Kant, que es la razón trascendental, es un paso previo al espíritu absoluto de Hegel, me parece a mí, ¿no es cierto? Es decir, va camino hacia el idealismo. Y de ahí partió, es decir, yo no conozco la realidad en sí de las cosas. Conocer es configurar las cosas. Entonces, desde esa óptica, para Kant, la única virtud es obedecer la ley. Tanto es así que todas las disposiciones interiores que me lleven a actuar bien por inclinación natural, para él, no aportan a la moralidad del acto. Él pone ese ejemplo famoso, ¿no? Si caminando por la calle veo un pordiosero, ¿no? Y me da lástima, porque lo veo frío, sin comida, etcétera, etcétera, y lo ayudo por ese sentimiento de compasión, no estoy actuando moralmente, no hay mérito moral en mi acción. Habría mérito moral si yo lo hago por deber, dice Kant. La moral consiste en la obediencia al deber. Por eso, esa obediencia al deber para Kant no tiene nada que ver con el camino de la felicidad. Hay una grieta, en este caso metafísica, hay una grieta entre el camino de la felicidad y el camino del deber, ¿sí? Entonces, obrar moralmente es cumplir el deber. Buscar la felicidad es algo, él no dice que es contrario al deber, no lo dice, pero es algo ajeno al deber, no tiene nada que ver, ¿sí? En el fondo, el quiebre es metafísico, se quebró la identidad del bien con el ser, del bien con Dios, lo que dice Guardini en el texto, ¿no? La identificación del bien con lo divino, que es la intuición fuerte platónica, base, digamos,
siglos de cultura occidental, ¿no? Y muy afín al planteo cristiano, ¿sí? Entonces, para moral son dos caminos paralelos, ¿sí?, que no se tocan, ¿sí? Pero por eso, por querer fundar una moral objetiva, pero sin el orden natural y sin tener que depender de Dios para la moral, ¿no? Casi Dios, él lo presenta como un postulado de la razón práctica, ¿no? La existencia de Dios. Donde la palabra postulado tiene que ser entendida en su sentido original. Postular es exigir, ¿sí? Entonces, mi libertad exige que Dios exista. ¿Por qué? Porque es necesario que si yo cumplo el deber, alguien me premie. En esta vida, lo bueno muchas veces termina mal y los malos triunfan, ¿sí? Pero eso es injusto. Tiene que haber alguien que nos asegure, ¿sí?, que los buenos serán premiados y los malos castigados. Dios aparece como una exigencia de la razón práctica, ¿eh? Postulado, lo dice, la palabra postulado es de Kant, ¿no es cierto? ¿Sí? En esa perspectiva, ¿no? Y no como el padre, el creador y el legislador que sabiamente ha puesto el orden natural, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, si no hay más comentarios o preguntas, agradezco a todos la paciencia, ¿sí? Ha sido un gusto seguir con ustedes este curso, ¿sí? Los invito a que relean los textos y mediten los textos que son de mucha riqueza. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Uno hace este curso, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Me queda un ratito si alguno necesita alguna pregunta individual. Muchas gracias. Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el curso. Muchas gracias, Héctor, fenomenal. De nada, ha sido un gusto. Gracias, profesor. Gracias, Preguntan si seguirán los cursos de la Fundación. María. Esperamos que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. María, tenés que indicar cómo se puede colaborar con la Fundación. O mandanos un mail. Sí. Con la cuenta caja, porque esto ha sido gratuito, pero indudablemente algún beneficio, algo que sí queremos aportar. Bueno, ya te va a llegar. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, me alegro. Hasta pronto. Montserrat. Sí, justo había abierto el micrófono. Muchas gracias, Héctor. La verdad que siempre un placer escucharte. Y siempre me quedan, a mí me pasa, ¿no? Como mientras vas hablando, temas para reflexionar. Y a veces son simplemente comentarios que me da pena, digamos, estar todo el tiempo abriendo el micrófono, pero sepa que, bueno, muchas cosas me quedan ahí en el tintero como para seguir profundizando. No quiero ser la típica que está abriendo el micrófono y comentando algo cada 2 palabras, pero siempre la verdad que me hace pensar mucho y, bueno, sobre todo a veces esto digo nomás y me voy, que en el fondo, en la medida que uno no se sabe hijo de Dios y criatura, es como tan difícil a veces hablar, ¿no? con el mundo que nos rodea, ¿no? Y el desafío está en mostrar la belleza de ser hijo, de ser creado, y que no es un yugo ser hijo, sino que es un don. Entonces, bueno, tratar de pensar, bueno, cómo uno transmite eso sin que... Claro, porque en el momento en que a la persona se le toca la libertad, en el, bueno, yo quiero hacer esto y ya está, es tan difícil, ¿no? Hablar. Entonces, bueno, ¿cómo transmitir eso, me parece? De ahí que sea tan importante la educación, ¿no? Desde chicos, desde jóvenes, ¿no es cierto? El niño y el joven son mucho más maleables, y entonces ven con ojos más puros, ¿sí?
y son más atraídos por los ideales, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, muchas gracias y bueno, estaré atenta a más cursos y más charlas que dé. Gracias, Montserrat. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Jorge. Francisco Llambía, es un gusto verte nuevamente, ¿sí? Un gusto, profesor. Bueno. Quería ahora preguntarle algo que no sé si ese momento no tiene justo que ver con el curso, pero un poco sí. Nada, yo estoy pensando en hacer la tesis en San Agustín y quería preguntarle si conoce o si tiene algún material relacionado con la tríada agustinianas en modo, especie y orden. Sí, cómo no. ¿Sabés quién? El profesor Jorge Barros hizo también una tesis relacionada con eso. ¿Lo conoces a Jorge Barros? Sí. Sí, yo lo tuve. Sí, pero no me pude comunicar con él. Te voy a mandar, me mandás un mail recordándome y yo te contesto con el mail de él para que te contactes con él, ¿sí? Desde ya que hay mucho material de eso en el de Natura Boni, el libro sobre la naturaleza del bien de San Agustín, ¿sí? Pero por ahí él te puede dar alguna indicación más puntual. Sí, alguna bibliografía secundaria, algún autor que trate de eso. Seguro, seguramente. No sé si conoces augustinus.it. Sí, lo conozco, la página. Claro, porque ahí hay mucha bibliografía también, así, para el que quiera estudiar San Agustín. ¿Sí? Pato Cáceres te quiere hacer una pregunta. Bueno, eso. Sí, gracias. cómo no. Hasta luego. Cómo no. Vamos, voy cerrando la grabación, María, ¿te parece? ¿Hay alguna pregunta más?